Amigos, bienvenidos aquí a La Máquina de Pensar, a Radio Uruguay 1050 AM. Como siempre, en control de emisiones tenemos a Jorge Pozzi y en la puesta a punto de esta máquina de pensar lo tenemos al Flaco Germán. Ustedes saben que en agosto ocurrió en Montevideo, en nuestra ciudad, el Festival Eñe, que congregó a muchos escritores españoles y latinoamericanos. Entre ellos me tocó entrevistar a uno de los, para mí, más impresionantes escritores españoles de los que nos encontramos en ese festival. Él es Vicente Molina Foix y hablamos largo y tendido de muchas cosas. Entre otras, hablamos con Vicente de su relación con Stanley Kubrick, con el cineasta al cual estuvo vinculado durante más de 7 películas. Él va a explicar por qué, así que los invito a escuchar a Vicente Molina Foix. ¿Cómo ves las relaciones entre la literatura española y la literatura latinoamericana ahora y en los últimos años? Bueno, pues la veo peor de la que lo vi hace... Cuando yo, por ejemplo, empezaba a escribir y empezaba a estar un poco interesado por conocer cosas, había una relación más orgánica, más fácil, a pesar de que se publicaban menos libros en general. Uno estaba atento a todo lo que llegaba de América Latina, ¿no? Quizá porque en un momento dado, te hablo de los 70, primeros 70, finales de los 60, que es cuando yo empiezo así a tener conciencia literaria y publico mi primera novela en el año 70 y luego los poemas de esa antología de los novísimos, que es del mismo año. En ese momento, por así decirlo, en España había un poco un cansancio, por no hablar de un rechazo de lo que había en España, no tanto en poesía como en narrativa. Y de alguna forma en mi generación y gente también posterior buscábamos y encontrábamos maestros en la literatura latina, ¿no? Es el boom latinoamericano también. Sí, pero también en poesía, y sin embargo la poesía no es el boom, ¿no? O sea, que es yo, en la antología de los novísimos, que era un libro así muy juvenil, en el sentido de que los jóvenes, la parte joven de la antología, Jim Ferrer, Azúa, Leopoldo María Panero, yo mismo y algún otro, los maestros que citábamos en unas poéticas un poco pedantes que escribíamos previas a los poemas seleccionados, estaba toda llena de nombres latinoamericanos. Yo hablaba de Oliverio Girondo, de Lezama Lima, de Nicanor Parra, y no citaba ningún español, ¿no? O sea, había una especie como de esnovismo que reflejaba una verdadera voluntad de buscar maestros fuera de la literatura española, tanto en novela, por supuesto, y allí los maestros eran García Márquez, Carrera Infante, el propio Lezama, Felisberto, cuando yo lo descubrí, que fue un poco más tarde. ¿Sabés que estuvo a punto Felisberto de entrar en el boom latinoamericano? Porque se basó en un libro que se llamaba Los Nuestros, de un crítico, Luis Hars, claro, y leí una entrevista a Luis Hars donde dice que cuando terminó el libro, a los menos de 6 meses, leyó a Felisberto y dijo, podía haber entrado y llegó tarde. Claro, eso hubiera sido porque el libro de Luis Hars fue muy definitivo, ¿no? Para España y fuera de España, ¿no? Sí. Y claro, yo, por ejemplo, ahí, a través del libro de Luis Hars, descubrí algunos que aún no había leído entonces, ¿no? Y hubiera ganado, yo creo, porque el libro de Luis Hars, cuando ¿tú tienes idea de cuándo salió? No me acuerdo yo ahora exactamente. No sé, del 62 un poco más tarde, ¿no? Un poco más tarde. Yo hubiera ganado 10 años de Felisberto, porque yo Felisberto no lo descubrí hasta tiempo más tarde, ¿no? Y más gente, por ejemplo, otro cuentista maravilloso, cubano, Virgilio Piñera, ¿no? Un detalle, Luis Hars, en esta entrevista que leí, 30 años ahora que lo descubrieron, él dice que leyó a Felisberto, lo ha acompañado siempre. Él dice que Felisberto es una especie de escritor que te llega como un hermano o como un amigo, un primo al alma, ¿no? Sí. Pero dice, pese a que sea un escritor, dice que está tañendo siempre a la misma cuerda. Bueno, yo no lo creo, lo creo. Yo creo que el mundo de Felisberto es muy rico, ¿no? El mundo de Felisberto es muy rico.
En Felisberto, además, yo lo que siempre me fascinaba es hasta qué punto en sus cuentos yo me lo imaginaba a él, ¿no? Como formando parte del cuento, ¿no? Sí. Es una cosa muy difícil de conseguir en literatura, ¿no? Muy pocos artistas lo consiguen. Y tú estás leyendo el cuento tiene una validez como relato, y está siempre el autor, y tú piensas que el autor es el alma del relato, ¿no? Entonces, eso ya le da una originalidad que es muy diferente a cualquier otra cosa, ¿no? Yo no lo creo, yo no creo eso, ¿eh? Yo no creo que sea un escritor de una sola cuerda, ¿eh? Se le acusó en algún momento aquí en Uruguay de tener recursos limitados, pero un detalle que me parece notable, que me estás diciendo, Felisberto, y yo creo que genera un afecto del lector, por lo menos en mi caso, genera un afecto hacia ese escritor, porque el narrador, en el caso de Felisberto, no es alguien que lo sabe todo, no es un narrador que está por encima del lector, sino que incluso está por debajo, está pidiendo disculpas porque él no sabe hacia dónde van las cosas. Sí, absolutamente. Luego hay una creación de atmósfera que es magistral, ¿no? Que es magistral. Tú siempre estás, no sabes muy bien dónde estás, ¿no? Y al mismo tiempo tiene una gran capacidad de creación de lugar, ¿no? O sea, hay una vivacidad en todo lo que cuenta, y sin embargo todo se desliza, ¿no? El suelo se desliza, todo está muy bien descrito, todo se desliza, ¿no? Y luego hay una cosa fundamental, claro, que no hay que, parece una obviedad, pero es que escribe maravillosamente, tiene una calidad de prosa, o sea, es uno de los grandes prosistas narrativos que yo he leído, ¿no? O sea, Onetti es un gran prosista, ¿no? Onetti es un gran prosista, es un gran escritor, ¿no? Y hay otros en la literatura. Muy sensuales. Pero es de una riqueza, la palabra tiene un peso verbal tan hondo que se acompaña a la riqueza de la peripecia y del ambiente y de estas figuras femeninas que aparecen y desaparecen, pero yo recuerdo sobre todo la gran impacto verbal. Yo soy un poco formalista, ¿no? Esto que contaba el otro día, no sé si tú estuviste en la cosa que yo tuve, ¿no? Sí. Que hablaba esto de la pincelada. Exacto, ¿no? o sea, que me gustó mucho la pincelada, sí. Claro, entonces, es esto, o sea, la pincelada de Felisberto es verdaderamente de una calidad, de una densidad, de una riqueza, de un colorido, ¿no? Sin ser, y además, como a mí me gusta, sin ser un barroco, ¿no? Porque no es un barroco, o sea, no es Carpentier o Lezama, que son barrocos por excelencia, ¿no? Él es un escritor más bien austero, ¿no? Pero de una densidad verbal, ¿no? De una riqueza verbal que a mí me parece, en fin. Vicente, aclaremos el tema de la pincelada. Vos decías en tu charla con Álvaro Brechner que cuando veías cine, vos sos un tipo muy cinéfilo, claro. Cuando en tema de arte, en pintura, claro, y en literatura, no te interesaban tanto los argumentos, sino la pincelada, en los tres artes. ¿Cómo sería eso? Bueno, pues en cada arte es distinto. En la pintura es la pincelada, evidentemente, o sea, porque yo escogí voluntariamente un término pictórico, es decir, bueno, lo que distingue a un pintor que tiene temas interesantes, pero que luego los plasma sin verdadera riqueza, o sea, la calidad de la mano, ¿no? La mano pictórica, en ese sentido, lo que hace grande a Rembrandt o a Matisse o a cualquiera de, en fin, no sé, tantos maestros, ¿no? De alguien que tiene buenas ideas pictóricas. A mí las ideas, digámoslo así, las ocurrencias son interesantes y ayudan mucho, pero si luego no están plasmadas, entonces eso lo mismo pasa en literatura, ¿no? O sea, a mí los argumentos de las cosas, los desarrollos, la creación de personajes forma parte de la novela de una manera indiscutible, pero a mí me interesa ver la temperatura verbal, ¿no? O sea, yo lo llamaba la pincelada en ese sentido, es decir, la calidad de la pincelada. Cuando lees a un autor, cuando lees a los grandes autores, ¿no? Tanto en prosa como en poesía, ¿no? A mí me interesa saber, o sea, hay algo que me llega más profundamente que cualquier otro código de los que un autor utiliza, es, bueno, lo que le hace único, ¿no? Lo que le hace original, ¿no? O sea, la temperatura verbal de un escritor X
de un pintor y de un cineasta es lo que le define, ¿no? Y en el caso del cineasta, a ver, explicamos un ejemplo. Ponemos un ejemplo de un cineasta que te parezca que tenga un estilo, una pincelada para narrar, y otro que no la tenga. Bueno, pues mira, por ejemplo, por citar dos así muy obvios, ¿no? Que no son los dos mejores directores de la historia, pero, por ejemplo, Woody Allen, que es un gran artista, indudablemente, no es un artista que se preocupa mucho de la pincelada. Él crea historias muy divertidas, llenas de inteligencia, desarrolla muy bien, tiene una gracia verbal, el chiste, digamos, ¿no? Estupendo, pero no es un artista que para mí, o sea, yo nunca pondría en una lista de artistas del cine, yo nunca lo pondría al lado, por ejemplo, en una clasificación muy heterogénea que yo hago. Nunca lo pondría al lado de, para mí, uno de los grandes maestros de la pincelada, que es Hitchcock, ¿no? Que es decir, hay un tipo de cine, o sea, Hitchcock crea un tipo de cine que es único. Es decir, el éxito de Hitchcock, que se decía que era por el suspense, porque contaba historias muy apasionantes, es cierto que las contaba, pero lo que nos queda de Hitchcock es la manera de solucionar formalmente sus escenas. O sea, que decir, por citar un caso tópico, la escena de la bañera de Psicosis, o ese momento en Spellbound en que alguien sube toda una escalera con un vaso donde va el veneno, no entiendes, ¿no? O sea, eso... ¿Sabes que Steven Spielberg una vez lo vi hablando en términos similares? ¿En qué sentido? Hablando de otros cineastas, dijo, si fueran pintores, él decía, él a sí mismo, tendría la pincelada fina, salvo, él decía, Stanley Kubrick, que tenía una pincelada gruesa. Él es grueso. Mira, así es un caso, yo ahora te lo digo, yo tuve una relación con Kubrick, ¿no? O sea... ¿Vos lo entrevistaste también, no? Sí, porque yo trabajé muchos años haciendo las traducciones de sus películas al castellano, ¿no? Y tuve ocasión de tratar con él. Yo nunca he sido muy kubrickiano, ¿no? Mira. Lo digo ahora porque ya no me puede oír, ¿no? Y no me puede despedir de ese trabajo que yo hacía con mucho gusto, y era un privilegio además, porque Kubrick era un artista, ¿no? Kubrick tenía una cosa muy maravillosa, muy maravillosa. Kubrick tenía, además, como yo le vi trabajar allí en su casa, porque todos hacían la casa, ¿no? Él prácticamente rodaba al lado de su casa, él nunca viajaba ni tomaba un avión, desde que fue piloto de guerra en la Segunda Guerra y ya nunca más volvió a tomar un avión, y todo lo hacía en casa. Las películas estaban en los estudios al lado de su casa, en las afueras de Londres, el montaje se hacía en su casa, el maravilloso laberinto del Resplandor lo tenía en su casa y me lo enseñó, la maqueta y luego la reproducción grande. Entonces él hacía un cine que yo creo que es de pincelada gruesa, es decir, o sea, aunque muy aparatoso y muy eficaz, para de ahí su éxito. Lo que pasa es que tenía una cosa que yo he admirado muchísimo en él, y que yo creo que ha sido el gran cineasta americano para esto, y es que él trabajaba con un concepto del artesano del Renacimiento. O sea, él quería que su producto, que era una superproducción, él rodaba meses y repetía los planos cientos de veces. En la última, él estuvo rodando 6 meses y luego quiso volver a repetir la filmación de varias escenas, y Harvey Keitel, el que lo había hecho el papel en la primera rodaje, el papel que hacía luego Sidney Pollack, no quiso repetirlo porque ya había acabado harto de Kubrick. Puede cambiar. ¿Cómo entonces el papel de Sidney Pollack lo hacía Harvey Keitel? La película se rodó, eran Tom Cruise, Nicole Kidman y Harvey Keitel, el amigo, ¿no? El médico. Sí, en ojos bien cerrados estamos hablando. Sí. Y Kubrick rodó durante 6 meses, hubo un famoso plano de Tom Cruise que repitió 127 veces, que era simplemente abrir una puerta, y cuando empezó a montar se dio cuenta que había cosas que no funcionaban bien en las escenas, sobre todo entre Cruise y Harvey Keitel. Y entonces llamó a Harvey Keitel, y Harvey Keitel dijo que él ya no repetía. Entonces, claro, tuvo que volver a rodar todo lo que salía Harvey Keitel, todo, no incluso lo que le gustaba, con otro actor, que fue Sidney Pollack.
Y se cuentan leyendas de su lo maníaco que era. A mí, ser maníaco en el arte, y sobre todo en un arte tan fácilmente vulgarizado como es el cine, me parece maravilloso, ¿no? O sea, el perfeccionismo, la artesanía, porque él era un artesano, o sea, él, por ejemplo, te lo digo por experiencias que conozco, ¿no? En The Shining, que es una película que yo me entusiasma, es la película suya que más me gusta. ¿El Resplandor te gusta más? Sí, me gusta muchísimo, sí. Entonces esa película, por ejemplo, una vez pensé que tenía algo de Felisberto, ¿no? Así para mí mismo lo pensé, nunca lo he escrito y nada. ¿El Resplandor? Sí, por esta cosa de las habitaciones y los personajes un poco representados, ¿no? De stage character. Esa película, por ejemplo, él rodaba, no sé si te acuerdas que había ese plano en el que Jack Nicholson escribía una novela y era solo una frase que se repetía. Esa frase, por ejemplo, como Kubrick lo que quería, claro, era que el público entrara en la película de manera, claro, en fin, muy profunda, y sabiendo que en muchos países, como tú sabes, entre ellos España, las películas se ven dobladas, aunque él también hacía una versión subtitulada, ¿no? Yo hacía dos versiones, yo traducía para doblaje. El doblaje lo hacía en cada país un gran director. En España era Carlos Saura, en Italia fue cambiando, en Francia lo hizo una vez Patrick Chéreau. Él siempre elegía escritores y directores de cine que admiraba. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Informamos que se ha extendido el plazo hasta el 22 de septiembre de 2010 para que las empresas pluripersonales designen un mandatario especialmente para la elección de los representantes sociales en el directorio del BPS. Pueden hacerlo a través de www.bps.gov.uy durante las 24 horas del día. Los trabajadores, las unipersonales, los jubilados y pensionistas también deben confirmar su credencial cívica ingresando a www.bps.gov.uy o llamando al 0800-3277. La Corte Electoral reglamentará las multas correspondientes a quienes no cumplan. Una mejor protección social para todos es nuestro derecho y también nuestra responsabilidad. BPS cuenta contigo. Vos contás con BPS. Tenemos que pensar qué hacemos con los grandes en las vacaciones de primavera. Sí, vamos a llevarlos a pasear, que vean el sol un poco, che. Vamos a llevarlos a un lugar que tengan mucho para hacer todo el tiempo. Ahí va, así descansamos nosotros también. En primavera, lleva a tus padres de vacaciones. Los puedes llevar a Piriápolis, Carmelo, Villa Serrana y muchos lugares más. Se van a divertir a lo grande. Uruguay Natural. Actividades en la Sala Citarrosa. Martes 21, hora 20, espectáculo de juventudes musicales del Uruguay con entrada libre. Miércoles 22, hora 21, La Margarita, la murga enamorada, presenta su DVD La Noche de los Museos. Del jueves 23 al sábado 25, hora 19:30, encuentro uruguayo de la canción infantil. Dirección Nacional de Cultura del MEC invita. Martes 21 de septiembre, Mesa de Candombe. Alfonso Pintos, Tomás Chirimini, Fernando Lobo Núñez y cierre musical de Hugo Fatoruso y Rey Tambor. Martes 28 de septiembre, Mesa de Tango. Julio Covelli, Eduardo Toto Méndez, Eduardo Larbanois. Cierre musical, Sergio Fernández Cabrera. 19 horas, punto de encuentro. San José 1116. El Sodre convoca a presentar proyectos. El Sodre comunica que recibirá proyectos de los interesados en participar en su temporada de Cámara 2011, que se realizará en el Auditorio Nelly Goitiño. Los mismos deberán ser presentados entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre del presente año en Dirección Artística del Sodre, Auditorio Nacional Adela Arreta, Andes esquina Mercedes, piso 3. Los proyectos serán analizados por la Dirección Artística y oportunamente se comunicará a los seleccionados. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia.
Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos escuchando la charla mantenida con el escritor español Vicente Molina Foix. En mi caso, más que escritor que admiraba, a mí me llegó el trabajo. Yo empecé en Naranja Mecánica porque él llamó a Carlos Saura, y Saura leyó una traducción del texto inglés. Claro, era Naranja Mecánica, que es un texto muy difícil de traducir, sí, claro. Y entonces dijo, esto no funciona. Y entonces Saura, que nos conocíamos algo, yo vivía entonces en Londres, me dijo, oye, me han propuesto ese trabajo y tú harías una traducción. Y dije, hombre, por supuesto, ¿no? Y entonces, además, yo estaba en Londres y fui en ese viaje, en ese trabajo no le conocía a Kubrick, trabajé con su cuñado, que era el director de producción, pero luego ya en 2 ocasiones trabajé con él, sobre todo en El Resplandor. Estuve una semana allí en la casa. Bueno, yo estaba en un hotel, pero iba todas las mañanas, me recogía una limusín, ¿no? Y me iba al hotel, a la casa. Y ahí está la anécdota tan curiosa, que yo vi la película. Yo, por un azar de tiempo, fui la primera persona, el primer traductor que vio la película. O sea, nadie la había visto aún. Esta cosa que pasa en el cine, que yo lo entiendo muy bien. Claro, de repente haces la primera y no la ha visto nadie más que los productores, tú mismo, y de repente, claro, la ve la portera del edificio y te interesa mucho su opinión, porque es la primera persona. Entonces, yo fui la primera persona que una mañana llegué allí, me recogió un coche estupendo, me llevó a una sala de proyección en la casa de Kubrick y me senté en una sala yo solo y vi la película. Y de repente acabó la película y me levanté y estaba Kubrick fondo, solo. Me dijo, good morning, tal, no sé qué. Y yo estaba muy impresionado. Y de repente, claro, él empezó a preguntarme, pues eso, como si yo fuera su gran consejero, porque era simplemente porque era la primera persona que había visto la película entera. Bueno, entonces, como a mí la película me había gustado muchísimo, y a él obviamente le gustó mucho que me hubiera gustado, como a todo artista, aunque yo no supiera muy bien quién era. Bueno, sí, yo era un escritor español que yo había hecho ya 4 películas, 3 para él, ¿no? Pero bueno, no era pero bueno, era interesante para él, supongo, ¿no? Y bueno, es mejor incluso para él porque no está relacionado. Claro, no era una familia, ni un amigo. Ni había dependencia económica, ni había dependencia de amistad. E incluso el tema de que ser alguien con, claro, en tu caso eres escritor con cultura. Sí, si no hubieras tenido cultura, capaz que era mejor, porque lo que le interesaba era saber lo primero, si comprendían la película. Sí, si comprendían. Bueno, entonces, yo le di me tuvo como 1 hora de puntas antes de empezar el trabajo, y yo ya luego empecé el trabajo, que consistía en que yo veía la película en una moviola y tenía la lista de diálogos, y se hacían las 2 versiones para doblaje, que luego el doblaje es lo que dirigía en cada lengua un director, pero por ejemplo, para que te hagas una idea, en cada lengua, para cada película y para cada personaje de la película, Kubrick elegía las voces personalmente. De doblaje del actor en España y en Francia. En Italia y en Francia y en Dinamarca, si es que se doblan, que no lo sé. Él se hacía mandar tests de gente. Él quería que no fueran actores de doblaje, que fueran actores. Él oía del doblaje estándar y se mandaba de cada personaje 5 o 6 pruebas, y él elegía, esta voz me gusta, y él elegía. Entonces, bueno, y luego rodaba, esto que te decía del Resplandor, él rodó durante el rodaje la frase que se ve en pantalla, claro, que se ve en un gran primer plano ocupando la pantalla, claro, la frase está en inglés. Entonces él, previendo que las películas luego en Francia y en Italia y en España se iban a ver, y un día, estando yo aún, antes de este viaje que te cuento, cuando la película aún estaba en rodaje, recibí una llamada misteriosa y absolutamente turbadora del propio Stanley Kubrick, diciendo, ¿te llamó Stanley Kubrick? Sí, porque él a veces llamaba a un empleado, pero esta vez de repente llamó, soy Stanley Kubrick, bueno, sí, tampoco así, y me dijo, tengo una consulta, ¿cómo traducirías en español esta frase? Porque la quiero y yo, claro, la película no la había visto, ¿no? Bueno, entonces me dijo, ¿me lo puedes decir mañana?
Yo lo pensé y le hice una frase. Él, que había hecho unas consultas previas con su hija, que sabía algo español, me dijo, sí, perfecto. Bueno, pues, thank you. Y luego, cuando yo fui a ver la película, vi que estaba en cada lengua, en español en este caso, rodado con la cámara, es decir, en el día del rodaje, en español, para que el lector, para que el público español... A mí eso me parecía admirable, porque es decir, los directores generalmente americanos, me refiero, los grandes, no se preocupan. Woody Allen, por ejemplo, los doblajes de Woody Allen en España son atroces. Y en una ocasión yo estuve haciendo una cosa con él, una especie de retrato de él para el país de España, ¿no? Y yo le pregunté por esto, y me dijo, yo hago la película y luego ya, cuando llegue el público, como diciendo, ya hago la película, ¿no? Kubrick no, Kubrick quería, es un poco, a mí me recordaba un poco la cosa de los talleres del Renacimiento o algo de los poetas, ¿no? Los poetas, como saben que llegan a muy poca gente, quieren que en sus libros no haya erratas y que haya una especie de colofón final. Eso, sí, la disposición de los versos, claro, que tenga página, que una página impar. Exacto, que no pase para otra página. Entonces, Kubrick tenía este cuidado, este mimo del espectador, y a mí eso me parecía admirable. Se decía, yo se lo pregunté y no respondió, hizo una risa, así una especie de carcajada. Se decía, la leyenda decía que él mandaba a las principales capitales del mundo espías para ver dónde se iba a en qué cine se iba a estrenar la película, si respondía a las exigencias técnicas. Sí. Eso él no contestó. Tiene que ver con el control, digamos, del destino de la obra cuando va a llegar a los espectadores en un arte popular como es el cine, que es muy sometido a muchas presiones. Por ejemplo, Woody Allen, por decir algo, tiene por contrato la posibilidad, lo ha dicho él, de que no le distorsionen sus películas en la televisión, en todas las reproducciones. Eso es lógico. Y Fellini estuvo luchando los últimos años de su vida para que no hicieran cortes en la televisión. Pero bueno, eso es la televisión. Pero es que Kubrick lo aplicaba al cine. Al cine en Italia, y en España, y en Francia, y en África. En fin, no sé. Eso me... Pero bueno, volviendo a esto es un gran... Y la frase de Resplandor que dijiste vos, entonces, era no por mucho madrugar, se amanece más temprano. O sea, es un proverbio que... El equivalente de too much, como era en inglés, too much work, como era, too much work and no play make Jack a dull boy. Bien, pero esa es una creación de Vicente Molina Foix en El Resplandor. Sí, pero la mayor creación mía, en realidad, si me permites la inmodestia, es la creación del lenguaje de Naranja Mecánica, que todo es inventado. Sí, el antiguo mete-saca, muy bien. Saca, y la Quijotera, en vez de la Gulliver en inglés, ¿no? Cosas así, ¿no? Eso fue... Claro, porque tuviste que inventar todas las palabras... buscando equivalentes, claro, de la novela de Burgess, ¿no? Sí. Que el libro, la traducción al castellano también ocurre eso, no hay un sumario al final. Sí, yo la traducción voluntariamente no la leí, no quise leer, ¿no? Yo hice mi propia creación y bueno, eso fue un poco eso fue el comienzo, esa fue la primera que yo hice y le gustó y... te diré que en su momento la gente, por ejemplo los hijos de mis amigos que iban a ver Naranja Mecánica, les impresionaba mucho más que yo fuera novelista o cualquier otra cosa, que yo fuera el autor de estas frases, ¿no? Que ellos repetían entre sí, ¿no? Metisaca y todo esto. No me acuerdo, porque esto fue hace 30 años o más, ¿no? 75 yo creo que fue eso. Una última cosa con respecto a Kubrick, pero porque tiene que ver, yo creo, con respecto a los artistas en general, creo yo, ¿no? Una anécdota, vi una documental sobre Kubrick y sobre la última película con, Kubrick falleció casi enseguida, y la compañera de él, la mujer Cristiane, cuenta que, obviamente revisa todas las películas y los nervios al estreno de Odisea 2001, digo que fue casi un fracaso, etcétera. Pero esta última, ojos bien cerrados, Eyes Wide Shut, ¿no? Pero es curioso porque el último contacto que yo tuve en mi vida con Kubrick fue también directo, primero una llamada y después unos mails que conservo
porque ya era la época del mail, ¿no? Y eso a mí siempre me ha parecido una especie de... Me ha quedado siempre ese resquemor respecto a la voluntad de Kubrick. Él quería traducir el título a todas las lenguas. Y aquí, por lo que tú me dices, se tradujo. En ningún país se tradujo el título. Se estrenaba con el título en inglés. En España no se llamaba de ninguna manera. Se llamaba Eyes Wide Shut, cosa que era un título impronunciable, claro, ¿no? Claro, la gente, yo un día fui al cine porque quería verla en un cine normal en Madrid, y la gente, claro, decía, me da una entrada para la de Kubrick. Claro, nadie podía decir Eyes Wide Shut, que es un juego, una especie de trabalenguas, ¿no? En inglés. Entonces yo estuve, me acuerdo muy bien, él murió en enero, si no recuerdo mal, a finales de enero, principios de febrero, y antes de Navidad de ese año llamó primero y luego mandó unos mails con un memorándum diciendo que él quería, explicando lo que él quería con el título inglés y el equivalente en cada lengua. A mí me llegó cada en español, o sea, para la versión española. Y yo estuve como 3 o 4 semanas pensando, me acuerdo que en algunas cenas con mi amigo Javier Marías lo discutíamos a ver qué posibilidades, ideas intercambiábamos, y yo ya tenía varias posibilidades. Entonces murió Kubrick y un mes después nos convocaron a Londres en un acto que fue muy bonito. La jornada fue muy inolvidable. Yo ahí iba en un coche con Patrick Chéreau, que era el director del doblaje francés. Había el traductor italiano, que era un escritor que yo no conocía, italiano. Éramos como 8 o 9 personas. Fuimos a la casa de Kubrick. Estaba la viuda y la hija y el cuñado. Allí en la cocina, en una pantalla casera, nos pusieron la película, que aún era distinta a como luego se estrenó. Y al acabar la proyección había un almuerzo allí preparado, todo muy rústico, muy agradable, ¿no? En la cocina, unos sándwiches, unas ensaladas. Y yo pregunté, como yo conocía un poco ya de otras veces al cuñado, le pregunté, bueno, ¿y Stanley y tal? Me dijo, Stanley está enterrado allí. Había conseguido, como Kubrick lo conseguía todo, había conseguido, violando todas las leyes de la salubridad británica, había conseguido que le dejaran enterrar en el jardín de la casa. Y allí estaba. Entonces yo dije, ¿puedo ir a ver la tumba? Bueno, la tumba no era su tumba, era una especie de montículo, ¿no? Así debajo, al lado de un árbol, ¿no? Que allí fui, estuve un momento con la viuda y el cuñado, y al volver a Madrid recibí un comunicado diciendo, Warner Brothers ha decidido que la película se estrene sin traducción. Y tú me sorprendes porque... yo no sé si capaz por la televisión, pero claro, puede ser por la televisión. En ningún país se tradujo, así oficialmente. Sí. No, la anécdota era sencilla porque estamos hablando de Stanley Kubrick, un tipo que siempre tuvo éxito y cada vez mayor, y en la última película sale la viuda diciendo que obviamente estaba nervioso por lo que iban a decir los críticos, la previa, no sé qué, y todos fueron unánimes, ¿no? Entonces ella dice que lo recuerda, ella está en la cama y él está en la puerta, o sea, va al baño, no sé qué, y se da vuelta y le dice, todavía lo sigo engañando. Esa historia del artista que él no cree que haya sido, o sea, o lo que hizo comparado con la idea que él tenía es tan pobre que no cree, dice, todavía lo sigo engañando. Es que no te puedo añadir nada, yo creo que ella lo dice, o sea, ahí se dice todo, ¿no? O sea... Pero y vos como artista en tu novela, en tu novelística, en tu poesía, obviamente la poesía es un acto más personal, más intransferible. ¿Has sentido esa idea de que publicás, has tenido éxito y decís, todavía lo sigo engañando? No, yo creo que eso era un poco una butada de Stanley Kubrick, ¿no? Porque él, como te digo, por otro lado, era un meticuloso, ¿no? De la seguridad y la inseguridad en el artista. Sí, ¿no? Él tenía mucha inseguridad y al mismo tiempo tenía un poder que no ha tenido no ha habido ningún director más poderoso en la historia, ¿eh? Por ejemplo, este proceso que yo te contaba antes y en el que lo vamos a seguir insistiendo de su trabajo de postproducción, doblaje, etcétera, esto la Warner lo odiaba porque le costaba muchísimo dinero, porque tenía que contratar
a un director que cobraba mucho dinero por hacerlo, a un traductor. Yo durante un tiempo de mi vida viví muy ricamente gracias a las películas. Lástima que hacía pocas, ¿no? Claro, sí, por cada tantos años. Sí. Solamente cada 4 años, pero yo cobraba mucho dinero por ese trabajo. Había que buscar actores de doblaje, actores que les costaba un dineral. Lo hacían porque él lo exigía y él podía exigir, ¿no? Entonces, claro, es una mezcla de inseguridad y megalomanía, porque él tenía algo de megalómano, ¿no? Pero a mí esa ecuación en un artista me parece que está muy bien, ¿no? Yo creo que él, en realidad, a quienes más se parece es a los grandes maestros del Renacimiento, que eran grandes, que los reyes y los príncipes y los papas iban a pedirles cuadros y frescos para sus capillas y sus conventos, y luego trabajaban en la cocina, por así decirlo, con los niños, con los criados, con los empleados, y la pincelada del maestro, a veces la pincelada del maestro lo hacía un ayudante, ¿no? Lo que conocemos nosotros como la obra de Tiziano o de cualquiera de los grandes maestros, sobre todo del Renacimiento italiano, es un trabajo de equipo. El cine es un trabajo de equipo. Pero ahí está, yo cuando digo lo de la inseguridad y te pregunto a vos en tu faceta de escritor, ahora me pienso en Miguel Ángel, ¿no? Por ejemplo, gran seguridad para resistir y combatir todas las presiones que tenía el Papa, y gran inseguridad íntimo a decir si estaba y no estaba errando totalmente. Absolutamente. O sea, yo creo que en el mundo del arte hay que tener una mezcla difícil de equilibrar entre una gran determinación para hacer lo que tú pienses que debes de hacer, y eso defenderlo hasta el final frente a los otros. En el caso del cine es evidente porque hay muchos otros, pero también en el caso de la literatura, frente al editor, frente a los críticos que lo van a juzgar, pero al mismo tiempo internamente uno siempre se mantiene inseguro, ¿no? De hecho, yo creo que a medida que uno va escribiendo y va progresando y van pasando los años, la inseguridad, lejos de crecer, aumenta. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Diversine 2010 en el Auditorio Nelly Goitiño. Del 20 al 25 del corriente tendrá lugar en el Auditorio Nelly Goitiño el 19º Festival Diversine. Los organizadores han recibido propuestas de corto, medio y largometrajes en todos los géneros de la producción, para niños y jóvenes, para cine y televisión. Se seleccionaron 92 obras de las 300 que llegaron de 25 países. De esas obras, 36 son latinoamericanas y de ellas 3 son uruguayas. Se entregarán varios premios otorgados por UNESCO, UNICEF y CIñis. El jurado es internacional, pero el jurado infantil Plan Deni estará integrado por niños de entre 6 y 12 años. Los horarios de exhibición serán 14:30 para niños a partir de 3 años, 15:30 a partir de 6 y a las 16:30 un largometraje con calificación documentada. Las entradas tendrán un costo de 70 pesos. Por mayor información dirigirse al sitio web www.diversine.com.uy. Prosigue el ciclo Premios de los años 60. El lunes 20 a las 18 y a las 20:15, en el Auditorio Nelly Goitiño, se exhibirá el filme Tom Jones, de Tony Richardson, dentro del ciclo que presenta Cine-Arte del Sodre. Los roles están a cargo de Albert Finney, Hugh Griffith, Susana York y Diane Cilento. Esta película obtuvo 120 distinciones a distintos premios y de las 10 nominaciones a los Oscar, obtuvo las correspondientes a Mejor Película, Mejor Director, Guión Adaptado y Banda Sonora, además del premio BAFTA y el Globo de Oro al Mejor Film. Localidades al precio de 30 pesos. Entrada libre para socios de Cinemateca y Espectacular. Club El País, 2 por 1. Informe Nacional, cuarta edición.
de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta, 4ª edición. Les invitamos a ingresar a nuestra página web para escuchar nuestras radios en internet y comenzar a crear juntos sus contenidos. www.radiouruguay.com.uy www.radiouruguay.com.uy Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Amigos, ahora escucharemos el último tramo de la charla mantenida con Vicente Molina Foix. La inseguridad no baja al recibir elogios como recibido y reconocimiento como recibido. Sí. No, porque, ¿sabes? Porque tú sabes más. Cuando tú tienes 20 años, tienes la osadía de la juventud y la desfachatez y el desdén, crees que todo es genial y estás muy seguro de ti mismo. Luego es verdad que con los años ganas oficio, ganas oficio, es cierto, ¿no? Normalmente puedes tener, yo por ejemplo siempre con la novela El Abrecartas yo siempre he dicho y lo pienso realmente que es una novela que yo no habría podido escribir a los 30 años, porque primero desde el punto de vista de estructura es una novela que da un repaso, aunque no es una novela histórica, pero bueno, observa a través de unos personajes 70 o 80 años de la vida española, ¿no? Pero sobre todo no habría tenido entonces esa especie de capacidad de mirada de juzgar y mezclar acontecimientos de la vida que yo he vivido y otra que no he vivido, porque la novela, claro, empieza en los años 30, que yo no he vivido. Cuando llego a los 70 y a los 80 ya es mi vida, y ahí están mezcladas cosas, no es autobiográfica, pero sí está mezclada mi vida, y toda una serie de elementos que en ese momento cristalizaron. Esa novela es una novela que yo no la habría podido escribir a los 30. Por tanto, de alguna forma, la madurez, las lecturas, las vivencias me han ayudado a hacer ese libro. Pero al mismo tiempo, yo te confieso, eso lo confieso ahora porque la apuesta ha salido bien, cuando yo llevaba 200 páginas de esa novela que tiene casi 500, una novela que está toda escrita en cartas y que, bueno, yo decía, pero ¿y esto la gente lo va a leer? O sea, va a leer 480 páginas de cartas. Bueno, entonces yo estaba determinado a que fuera así. Es verdad que las cartas no es una novela epistolar al uso, ¿no? Porque la carta es como una especie de motor de la intriga, ¿no? Uh-huh. Pero yo tenía una gran inseguridad y al mismo tiempo tenía una gran determinación de hacer que aquello tenía que ser así y que no podía de ninguna manera vulgarizarlo o aligerarlo. Tenía que ser así. Bueno, y de repente llegaban los primeros lectores, como aquel primer espectador que fui yo del Resplandor. En mi caso los primeros lectores fue un escritor español joven que yo tengo mucha amistad con él y que me fío mucho, Javier Montes, y mi agente y Jorge Rande. Esos fueron los tres primeros lectores del libro. Y de repente, bueno, me pareció por lo que decían que sí, que la apuesta había valido la pena. Yo aún así el final lo cambié, ¿no? En pruebas lo cambié, ¿no? Y estoy muy contento de haberlo hecho, pero el oficio y los años y el premio y tal no te dan seguridad, ¿no? O sea, la literatura y, en fin, el arte en general, sobre todo tal y como yo lo entiendo, es siempre, o sea, si tú quieres ir siempre más lejos, es decir, si no te quieres contentar en hacer aquello que ya has hecho antes, siempre hay una pregunta, ¿no? Siempre hay un interrogante, ¿no? No sabes muy bien hasta dónde vas a llegar, ¿no? Y sobre todo por la manera en la que yo escribo, que es una manera
muy peculiar. Yo nunca sé lo que voy a escribir. Dijiste eso, a mí me impresionó, de que en el caso de esa novela empezaste a partir de una imagen. ¿Cuál fue esa imagen? Mira, una foto del año 1902 de la escuela de un pueblo granadino, Fuente Vaqueros, donde nació Lorca. Una foto que es el maestro del pueblo con los niños de ese año, de la escuela, la típica orla. Yo no sé si aquí se hace en Uruguay. En España yo tengo mis orlas. Cuando yo era niño, cada año en los colegios hacían la foto del año de todos los niños de sí, aquí también, sí, igual, sí, exacto. Y ahí estaba esa foto de Lorca, muy pequeño, más pequeño que los demás, porque Lorca debía ir a párvulos, ¿no? Porque es un niño con un sombrerito muy coqueto ya a esa edad tan tierna, un abriguito, sentado en primera fila. Está luego detrás, más mayor que él, su hermano Francisco, y los niños del colegio y un maestro que luego fusilaron en la guerra. Y en ese momento la imagen fue el motor de la novela, después de una cosa previa, que fue la decisión de hacer un libro en el que, por así decirlo, el instrumento de la narración estuviera encomendado a gente que escribe cosas. Y el autor no aparece, porque yo no aparezco nunca. Yo he hecho todo, pero no hay una descripción, no hay una tercera persona. Sí, estamos hablando de un género, digamos, epistolar, donde van cambiando los narradores, la novela va avanzando. Hay muchos narradores. Hay muchos narradores, todos unidos, es decir, la novela no es dislocada. Pero quiero decir que no hay un narrador por encima de esos narradores, todos están al mismo nivel. Los personajes se hacen a sí mismos con su voz, ¿no? Y la novela avanza a través de la voz de los escritores, ¿no? Que son de cartas, y luego hay un personaje, el policía, que escribe sus informes de delación y vigilancia, etcétera, ¿no? Bueno, entonces yo había decidido esa cosa previa a partir de una historia que había escrito por un encargo, un viaje a Suiza. Yo había escrito una cosa en forma epistolar, y luego está incorporado con muchos cambios en la novela, en un episodio a mitad de la novela. Y entonces me pareció que eso, que a la gente que había encargado el texto, que les había gustado, a mí también me había gustado, y me quedé un poco con la idea de que eso tenía una solución posterior, un aprovechamiento posterior, y dije, voy a empezar por esta foto. Voy a buscar a Federico como personaje un poco ausente, y voy a buscar a este personaje, a este chico de la foto, que no sé cómo se llama. Le puse una cara. El que está en la tercera fila, número 4, y a le voy a dar un nombre y una vida, y voy a crear esta vida en función de Federico. Yo en la página 20 no sabía lo que iba a pasar, ni quién iba a salir en la página 120, ¿no? Así es como escribo. Incluso en una novela como esta, que tiene tantos personajes y tantas épocas. Y una complejidad al cambiar de voz narradora cada vez. Por supuesto, claro. Eso es un poco lo que, de alguna manera, el reto, que según los críticos y la gente que ha leído, pues parece que salió bien. Porque una cosa, Vicente, también que no hemos dicho, es que se desarrolla a lo largo de muchos años, donde incluso los narradores pueden haber fallecido. Claro, bueno, y sobre todo pueden haber cambiado de voz por su propia evolución, ¿no? Y no escribe igual, o sea, es decir, no habla escritamente igual un personaje de los años 30 o 40 que de los años 70, ¿no? Luego, claro, estaba el reto de ir mezclando lo auténtico con lo falso, ¿no? Y cuando estamos hablando de apuestas ganadas o apuestas perdidas, cuando uno apuesta es porque no hay una certeza. ¿Y qué tenés para perder? ¿Qué es lo que arriesgás en esa apuesta? ¿Tiempo, por ejemplo, invertir tiempo? No, porque eso, yo, aunque la apuesta la haya perdido, digámoslo así, el tiempo que empleo en escribir nunca lo doy por perdido, porque yo soy de esos escritores que la verdad es que disfruto mucho. No tengo una concepción como otros escritores que a veces he visto en actos como aquí ha habido, que tienen una concepción un poco, por así decirlo, ¿cómo te llamaría? Ginecológica de la creación, ¿no? Que dicen, un parto doloroso. Para mí no es un parto doloroso. Yo trabajo mucho, yo soy muy disciplinado. Me abstraigo y me alejo de Madrid. Yo vivo en Madrid, pero yo no escribo en Madrid.
Me voy a un sitio secreto, que como es secreto no digo dónde está, no está en España, a un sitio al lado del mar, y allí escribiendo y sobre todo pensando en lo que voy a escribir, que es una parte tan importante para mí casi como la escritura, para ese tipo de método que tengo, que no tiene nada previsto. Entonces claro, yo escribo por la mañana y por la tarde pienso, y al día siguiente escribo, y por la tarde pienso, y así sucesivamente. Laforgue, me enteré hace poco, el poeta franco-uruguayo, decía, el inconsciente sopla donde quiere. Sí, bueno, hay una literatura irracionalista que es estupenda, ¿no? Y los surrealistas escribían a veces de esa manera, ¿no? Al dictado de una especie de... no ya de la inspiración, que yo creo que la inspiración siempre dicta, ¿no? Escribían... Bueno, yo lo he hecho. El día que murió Breton éramos un grupo de poetas jóvenes, escritores y estudiantes de la facultad, y nos reunimos en una casa, que aún recuerdo dónde estaba, en Madrid, y hicimos en homenaje a Breton un cadáver exquisito que conservo. Pues eso, ya sabes cómo es, escribiendo cada uno una frase sin saber la que escribía el siguiente. Ahí estaban luego gente que ha sido muy digamos entonces todos desconocidos, Fernando Sabater, Juan Gil Albert, que pasaba por allí y le llevamos a la cita y también escribió. Yo eso lo conservo, son los documentos que algún día venderé o cederé según mi riqueza a la Universidad de Austin. Entonces, Vicente, para terminar un poco y terminar, en tu caso, te vas al lugar secreto, por la mañana escribís tratando de digamos de confiar en la inspiración. Exacto, o sea, escribís una frase pero no sabes qué va a ocurrir 3 párrafos más abajo. No, ni qué personajes van a salir en el capítulo siguiente, ¿no? El día en que me pongo ya sé más o menos lo que quiero, a lo que quiero llegar. Y seguís aquel consejo, digo, de Hemingway que es dejar algo para el día siguiente. Sí, absolutamente, sí. Yo lo leí antes, recomendado por García Márquez, sin saber que era de Hemingway, ¿no? Solo leía García Márquez, ¿no? Pero luego supe que era de Hemingway, ¿sí? Eso es perfecto, eso es para mí es una norma. O sea que, digo, cuando terminas la jornada dejas un párrafo. Nunca acabo, o sea, nunca agoto, dejo algo abierto. Para seguir al día siguiente y saber tener un hilo. Pero y luego pensar ahí al lado del mar, paseando yo solo, por las horas así más calmadas, pensando lo que voy a hacer el día siguiente. Entonces, bueno, pues eso es lo que las apuestas, bueno, salen bien o salen mal. Yo soy como un albañil que va poniendo el ladrillo para que no se caiga la casa o la obra pública, pero no tengo el plano de la casa hecho, no tengo mapa, no tengo el plano hecho. Entonces, y digamos, cuando una vez terminada la novela, la etapa de la corrección, que obviamente es racional y que tiene que ver con el oficio. Muy pequeña, porque yo voy corrigiendo sobre la marcha. Es decir, lo que va quedando generalmente. Hay un margen de corrección final de un 10% como mucho. Pero digamos que en esa corrección final no va a cambiar la estructura, por ejemplo, darle otra. La estructura ya está hecha porque depende del día a día, ¿no? Luego hay escritores que, como tú sabes, tienen un plan distinto. Hay gente que tiene un esqueleto de la novela y luego lo rellena. A mí eso me paralizaría. ¿La estructura te la da el contenido hecho o también se la estás dando vos en el momento eso? La estoy inventando, o sea, lo cual tiene la gran ventaja para mí, que si sale mal, claro, pues es un desastre, pero si sale bien, digámoslo así, la gran ventaja que tiene este método es que yo lo paso muy bien, yo me divierto enormemente, o sea yo estoy con una excitación casi erótica respecto al material, ¿no? Porque no sé cómo va a salir, digamos, la relación, o sea, tengo una especie de anticipación, ¿no? Anticipation, que yo no sé qué es, a ver si hoy consumo bien, ¿no? Hay algo muy sensual, ¿no?